Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas para quienes están oyendo desvelados de este podcast. Es un gusto, un poquito atrasados, pero es un gusto para nosotros tenerlos de vuelta y poder presentar un nuevo episodio de nuestro espacio. Pero, ¿cómo está el día de hoy, Mercurio, Vivi? Hola Luis, Mercurio está hoy en Géminis, un poco en Leo, y está a 5 grados, un poco retrógrado. Y cuando Mercurio se retrograda, puede causar retrasos en la comunicación, como yo me retrasé un poco en la comunicación, contratiempos en los viajes o la necesidad de reflexionar sobre decisiones importantes. Y creo que esta tercera parte es la que nos está moviendo un poco esto de las decisiones importantes. Y no tiene que ver solo con el matrimonio, tiene que ver con la política. Como siempre. Y además, tomando en cuenta el título de nuestro podcast de confianza, hay que decirlo. No es Mercurio retrógrado, es la motosierra y el machete. En Sudamérica, en los últimos meses hemos vivido un escenario sumamente agitado. De hecho, yo no había sentido en la región que estemos tan pendientes de las elecciones, tampoco de otros países, cuando vuelve a la derecha o cuando a la izquierda pegamos el gran respiro de alivio de que ha sido reelecta. Estamos como en el panorama de qué pasa con Chile y estamos viendo qué está pasando en la Argentina y en el Ecuador, en El Salvador, ya en el caso centroamericano. Esta motosierra en su versión criolla ecuatoriana del machete, de alguien que seguramente jamás ha manejado un machete en su vida, se empuña contra el Estado. Y quizá por allá va nuestro tema del día de hoy. Sí, pensar un poco como, a ver, si estas personas usan estos símbolos, ¿no? De cortar, de reducir. Recientemente se fusionaron ministerios aquí en el Ecuador, cuestión que están pasando también en otras repúblicas hermanas latinoamericanas. Y lo que queríamos pensar es como, bueno, ¿qué están cortando? Ajá, primero, ¿qué están cortando? Y sobre todo, ¿cómo afecta un ministerio en la vida cotidiana de una ciudad, de un pueblo, del campo, de una comunidad política como puede ser, por ejemplo, el Ecuador? ¿Qué es lo que hacen los servidores públicos que alimentan no sé, como caricatura que arman generalmente estos políticos neoliberales de lo que se dice o se llama como Estado obeso, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es esto? Porque mucha gente dirá, bueno, pero esto era necesario. Entonces, la idea es trabajar hoy, conversar desde nuestro paraguas tan generoso y cálido que es la historia, sobre, bueno, cómo se arma el Estado en sus organismos y cómo esos organismos están compuestos por personas. No nos olvidemos nunca de eso. ¿El Estado funciona con personas? El Estado tiene finalmente, es un error no solo académico, sino también de la cotidianidad, pensar que el Estado es una cosa inmaterial que camina sola. El Estado tiene, igual que la iglesia, igual que la sociedad civil, tiene personas de carne y hueso que le dan sentido y forma. O sea, sin las personas, sin la carne y el hueso, sin lo que Bloch nos dice a los historiadores de esta carne que el historiador busca para estudiar, no funciona. No existe. Y además, como más desde una perspectiva más individual, este tema que es el recorte, el Estado, la reducción de este Estado supuestamente obeso, a mí personalmente me retrotrae a una discusión que hace años tuve con Vivi, cuando estaba planteando mi tema de investigación sobre el Estado. Uh-huh. Y es pensar, a veces nos pasa mucho, de pensar que el Estado no solo que es esta abstracción rara que funciona por sí sola, sino como que el Estado fuese una cosa externa, exterior, ajena a nosotros, cuando nosotros mismos somos parte del Estado. Entonces hay que preguntarse eso, ¿qué es el Estado? ¿No? Uh-huh. Y en este recorte específico, con la motosierra, con el machete, ¿qué es lo que se está recortando? Y yo diría hay que pensar precisamente de manera histórica como este Estado es una construcción histórica, no es lo mismo en el siglo XXI que en el siglo XIX,
Y no es lo mismo lo que va a plantear como su responsabilidad con el pasar del tiempo y cómo va logrando o no estas responsabilidades, estos roles que asume el Estado a lo largo de 200 años de vida republicana, ¿no? Como esta herramienta, porque incluso a veces nos podemos poner tal vez desde una perspectiva marxista clásica, de entender el Estado simplemente como esta herramienta de la dominación de los grupos poderosos, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando el Estado puede ser esa herramienta, tal vez no de la transformación profunda de la revolución, pero sí de la regulación de las relaciones sociales, de las relaciones económicas, para impedir precisamente esa tiranía del libre mercado, que ya ni siquiera es tan libre, ¿no? Sino que es el manejo de estos grandes monopolios que tal vez son encarnados precisamente por estos personajes que empuñan en sus manos la motosierra y el machete. Y que finalmente beben en términos de fiscalidad y recursos del Estado. Es decir, beben en términos tributarios y beben en términos de contractuales. Creo que podríamos comenzar pensando que cualquier comunidad, organización política, pensando a grande escala, ¿no? En el caso ecuatoriano a pequeña escala, en el caso brasilero a gran escala, ¿no es cierto?, dependiendo de cada territorio, para poder formarse, para poder funcionar, necesita recursos económicos y necesita también de la construcción de unos aparatos, más que aparatos, como de unas tecnologías, ¿no es cierto?, que pueden ser como operaciones específicas, pero que también llevan consigo unas narrativas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la idea que yo siempre hablo, la idea de los impuestos, el por qué yo voy a dar el excedente de mi trabajo, el excedente de mis recursos para la construcción de esto que ya no solamente es particular, ¿no es cierto?, sino que está construyendo un espacio que es público. Y piensen ustedes lo complejo que es y que fue generar formas efectivas, ¿no es cierto?, para poder recuperar, recolectar y luego redistribuir, ¿sí? Creo que esto es interesante porque además en las sociedades postcoloniales lo estatal se vuelve un espacio de negociación plebeya, por ejemplo. Eso quiere decir personas que están en otros estamentos, que estaban en otros estamentos, como puede ser, por ejemplo, la esclavitud, o en el estamento de haber sido categorizado como indio, ¿no es cierto?, con lo que significa eso, pagar un tributo, tener que trabajar en ciertos campos específicos, etc. Entonces, lo estatal se vuelve un espacio para, en un momento, cooptar algunos recursos y construir esta idea de la nueva política, que es republicana, que está además en constante tensión, porque no se sabe exactamente a dónde va a ir, estoy hablando del siglo XIX, pero que también se forma como un lugar de tensión para redistribuir el poder, ¿no? Entonces se necesita, por ejemplo, tener personas en el territorio que conecten o que tengan conocimiento sobre quién está produciendo qué. Y poco a poco esa trama se va haciendo más compleja y se llega, por ejemplo, a la idea de un ministerio, ¿no? De hecho, en el siglo XIX se nace con muy pocos ministerios. Muchos ámbitos que hoy asumimos muchos de nosotros, obligaciones del Estado, eran obligaciones de privados, dádivas de privados, o estaban a cargo de los gobiernos locales dentro de una tradición colonial muy antigua. El Estado empieza a hacerse cargo de asuntos que hoy llamamos salud, que en ese momento no se llamaba salud, estaba adscrito, ni siquiera a la sanidad, estaba adscrito a la beneficencia. La caridad. Claro. Porque, por ejemplo, la salud era un asunto que el Estado o los gobiernos locales que ahora llamamos, tenían la obligación de darle al pobre. Pero si usted tenía la condición de financiarse algo, usted se pagaba. El particular, ¿no? Es la división que existía en los hospitales entre pobres y pensionistas, Claro. por ejemplo. O entre militares y civiles. Por ejemplo, en el Hospital San Juan de Dios estaban todos en ese hospital, en el momento colonial me refiero, estaban todos en ese espacio, pero se tenía un espacio para los militares y otro espacio para los civiles, y es lindísimo de mirar los libros que van contabilizando y registrando
a los enfermos y enfermas que están dentro del hospital y que tienen esa categoría, ¿no? Y un poco juntando la idea del hospital, de esa incapacidad de diferenciar en dónde están los civiles y dónde están los militares, si ustedes entraban, digamos, a una sala del San Juan de Dios, ahora el Museo de la Ciudad aquí en Quito. Así es de complicado, o era de complicado, definir qué era lo público y qué era lo particular en el siglo XIX, porque se estaba constituyendo justamente unos mecanismos, unos procesos para que esos recursos se distribuyan y se redistribuyan, ¿sí? Porque si estaban manejados, por ejemplo, en manos de, o digamos, el tesoro era real, ¿no es cierto? Ese tesoro real, esas arcas reales eran regionales, pues. O sea, Quito la audiencia de Quito era una parte de una lógica gigante, y de un mercado además transatlántico. Cuando se comienza a formar el Estado-Nación ecuatoriano, pues ahí la cuestión es cómo manejar este territorio que además está en construcción. Entonces, el primer ministerio que hubo fue en 1830-31, y es el Ministerio de Estado, así se lo llamaba, ¿no? Es bien interesante. Y es el ministerio que va a hacerse cargo básicamente de todo. De todo. ¿Sí? Luego se va a ver poco a poco la diferencia entre las dos funciones principales, que es la plata y el ejército, ¿no? Como, Ministerio de ahí Hacienda lo vamos, y de Guerra. Exactamente. Y por ahí aparece Interior después. Exactamente. En el 33 ya se arma los dos ministerios, los tres ministerios. Sería Ministerio del Interior, Ministerio de Guerra y Marina y Ministerio de Hacienda. Y el del exterior, por ejemplo, el de Relaciones Está en Exteriores. Interior. Va a estar casi todo el siglo XX subordinado todo el siglo XIX subordinado al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior... se llama Asuntos Extranjeros. Exactamente. Ya a finales del siglo XIX empieza a pensarse que tienen que ser dos ministerios separados. Y solo se va a concretar hasta el liberalismo, en el que el liberalismo va a diferenciar el Ministerio del Interior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces uno ahí podría pensar, bueno, aquí existía solo un ministerio, luego están las tres ramas básicas de la administración de estos recursos, y ustedes piensen también que la República y el Estado-Nación tienen tres poderes, no nos lo olvidemos nunca, a veces se les olvida, sobre todo a quienes están en el Ejecutivo, y más ahora al presidente se le olvida que existen tres poderes que tienen que estar generalmente balanceándose. Entonces hay que decir que cuando hablamos del Poder Ejecutivo, hablamos de los ministerios. O sea, el presidente no es el único, o sea, sería como la figura más importante, dirigente del Poder Ejecutivo, pero está construido ese poder por los ministerios. El gran ejercicio del siglo XIX, y eso es interesante cuando piensas en machetazos, pensemos en el término de machetazos ecuatorianos. A ver, ¿qué sucede también? Realmente no espero equivocarme. Cuando alguien que no sabe manejar el machete da un machetazo, ¿qué pasa? El machete rebota y corta lo que no debe. Entonces, la gran preocupación de los sujetos del siglo XIX es ampliar la cantidad de funcionarios, en este caso de burócratas, para atender los asuntos propios del Estado. Es decir, muchos están festejando la reducción de ministerios cuando en el proceso histórico de construcción del Estado, los sujetos históricos del siglo XIX están pensando en ampliar el número de funcionarios, el número de ministerios, el número de secretarías, porque así vas a poder atender finalmente el asunto de la comunidad, o sea, las necesidades de una comunidad política llamada Ecuador. Y además tal vez ahí es importante pensar que, y Vivi tal vez podrá hablar más al respecto de esta comunidad política que nace, las dificultades que tiene de generar los recursos para poder sostener a este Estado, ¿no? Y únicamente se logra cuando se despliega más capacidades estatales para poder ver, no solo aduana, impuestos, digamos, personales que en el siglo XIX eran sobre todo frente a los indígenas, ¿no es cierto? Sí. Pero no puedes recolectar esos recursos que pueden entrar en este proceso de redistribución.
Y es necesario tener esa especificidad que progresivamente se va generando a finales del XIX, en las primeras décadas del siglo XX, para poder entender este Estado, que tal vez pasa desde una lógica tal vez clásica liberal, de pues estar ahí, controlar un poco las reglas, dejar que el mercado pueda fluir, a luego convertirse ya a inicios del siglo XX en un Estado social, que dice, no solo me toca permitir que las reglas del mercado funcionen, que por lo visto es lo que se quiere volver a hacer ahora, imagínense, con 100 años de diferencia, más de 100 años, sino un Estado que tiene responsabilidad de generar un bienestar común, un bienestar general. Claro. Yo creo que es muy importante pensar que cuando se habla de quienes están participando políticamente dentro de un Estado-nación, se piensa que solamente participan quienes tienen acceso a la representación. Yo voto, yo puedo ser elegida. Inclusive en los primeros años de la construcción del Ecuador o de cualquier otra nación latinoamericana, ¿no? Y yo tengo la tesis que le estoy trabajando de que, porque no es nada nuevo tampoco, es una mirada, de que la participación económica es una clave importantísima en espacios en donde la participación política representativa es un poquito más lenta, ¿no? Limitada. Por ejemplo, la población indígena, las comunidades indígenas negociaron, tensionaron, se pelearon, se levantaron. Cuando digo negociar no es solo se sientan en rival, no, es entre desiguales, ¿no es cierto? Pero decían, por ejemplo, nosotros estamos pagando la contribución, el tributo indígena colonial, luego pasa a llamarse tributo de indios, se pasa a llamar contribución indígena, y no puede ser eliminada a pesar de que era una tara colonial, como le decían los pensadores liberales del siglo XIX, no se pudo hacer porque no había plata, pues. Y entonces las comunidades indígenas, y también porque las comunidades indígenas decían, a ver, yo, por ejemplo, quiero que se reconozca esta autoridad o quiero que se me reconozcan estos terrenos o quiero que me dejen pasar por este camino. O que en su momento, mientras han desaparecido los pequeños cabildos de indígenas en la Sierra Norte, yo en la SOAI quiero que se mantengan y me rehúso a que se dejen de elegir regidores y alcaldes. O sea, quiero que se mantenga una participación política que tenía con todas las inequidades propias de la construcción jurídica de la colonia. Pero la forma de negociar, ya que ellos y ellas, la mayoría, no podían ser ciudadanos, tenían su forma de gobierno interno, pero cuando tenían que negociar con otros, tenían, por ejemplo, el protectorado indígena hasta 1854, pero decían, bueno, nosotros no quisiéramos tener que irnos a la montaña y no pagar el tributo, ¿me entienden? O sea, como usaban lo fiscal, esa relación, para operar también políticamente. Y eso ocurre en varios momentos del siglo XIX, revueltas, por ejemplo, la gran de los 3 pesos en 1843, en donde se juntan básicamente población artesana en las ciudades, población campesina. ¿Por qué? Porque se les estaba poniendo una nueva imposición de 3 pesos a todos. Y digo todos porque eran los varones entre 18 y 50. A las personas productivas en la economía, ¿no? Patriarcal, si ustedes quieren. Y entonces es un lugar para actuar. Entonces, como tú dices, el hecho de que yo estoy aportando a esta construcción implica también la necesidad de que ese aporte se vuelva, de alguna manera, ¿no? ¿No es cierto? Las arcas del Estado también se sostienen y tienen que sostenerse con recursos. O sea, al Estado no le llega el dinero por la divina gracia y providencia en un Estado laico que se santigua, sino que, por ejemplo, pensemos en el caso mexicano. Ya. ¿Cómo se institucionaliza la revolución? Es decir, al hablar de institucionalización me refiero al ámbito de la salud, al ámbito de la cultura, al ámbito de las universidades, etc. Esto ya las primeras décadas del siglo XX. Del siglo XX, exactamente. Sobre todo pensando en Lázaro Cárdenas, etcétera. Los 40. Nacionalización de recursos. Recursos que son propios a la comunidad política. O sea, el Estado se vuelve el custodio del manejo de esos recursos de esa comunidad política que le da forma y sentido a él.
Y es ahí cuando Lázaro Cárdenas nacionaliza el petróleo, Ajá. etcétera. Entonces, las rentas del petróleo y las rentas de otro tipo de recursos le permiten al Estado financiar. Obviamente, tanto en el momento de Lázaro Cárdenas en México como en las visiones actuales, hay visiones de derecha que dicen que fue un error la nacionalización, porque impedía la libertad, porque coartaba el libre comercio, etcétera. Entonces, siempre ha habido voces, generalmente de los sectores privados, contra estas iniciativas nacionalizadoras. Ahora, si vamos un poquito más atrás, muchas de nuestras élites latinoamericanas lo que han hecho es henchirse e hinchar sus arcas privadas de los negocios con el Estado. Entonces, cuando vas al archivo y ves los negocios que hacen estas familias, Noboa, Carbo, Bejarano, Aspiazu y otros más, Gijón, etcétera, es, ok, el Estado no tiene la capacidad de usar este recurso que estamos seguros que da riqueza al Estado. Háblese de la quina en el caso de la SUAY, háblese del oro en el caso de la región cercana a Machala, ¿no? Portobelo, háblese de la paja toquilla en Manabí, de la tagua después en Esmeraldas Manabí. O sea, siempre hay recursos en los que el Estado no está en condiciones porque el Estado siempre tiene sus arcas precarias. Y dicen, nosotros como sector privado tenemos la capacidad. Estado, permítanos. Le pagamos, si quiere, por adelantado, si quiere en términos de un porcentaje, pero permítanos a nosotros hacer esta explotación del recurso y nosotros le entregamos o por adelantado una pequeña fracción o una pequeña parte del negocio. Pero finalmente, dentro de los negocios del Estado, el capital privado históricamente se ha nutrido de lo que le corresponde a la comunidad política en general. Claro, y esa es la gran tensión. Si ustedes se fijan, durante toda la historia de cualquier nación latinoamericana e inclusive europea o del Asia también, pensemos en la construcción de la India ya fuera de la colonia, etcétera, el gran problema es justamente cómo manejar los recursos que son considerados, como tú dices, nacionales, y también cómo se amplía o se achica el espacio para acceder a esos trabajos, a esas funciones dentro del Estado, ¿no es cierto? Que ya vendría a ser lo que nosotros en el 19 decimos servidores del Estado, funcionarios, oficiales, y que luego se lo entiende como la burocracia, ¿no? Yo les quería contar que en el 19 hay una palabra que habría que hacerle un análisis de esos de historia conceptual, que es un término que se usa muchísimo, que es la crítica a la empleomanía. Ah, claro. Y en el 20 también hay mucho eso, en las primeras décadas del 20. Debe haber también, porque claro, es un proceso largo, pero en todos los informes se dice como, se está contratando, bueno, no les dicen contratando, pero se están teniendo muchos funcionarios, están creciendo, y es algo que es interesante porque en el 19 tenemos hasta 1860 el problema de que la ciudadanía, incluso más tarde, quien puede acceder a cargo público es una cantidad de la población, un porcentaje de la población muy reducido. Estamos hablando de pronto que el 1% de la población está trabajando como servidor del Estado, ya sea sin los milicianos, ¿no es cierto? Porque además ellos reciben otro tipo de pago, ¿no es cierto? En lo civil o en lo militar, ¿sí? Es poquísimo. Ahora, la cuestión sería pensar la empleomanía en ese momento, primero que es una crítica rarísima, ¿no? En un Estado tan pequeñito, quiero decir, de número de servidores, y el gran problema es cuando el número de participantes creo yo, ventajosamente se amplía, porque la idea es poder participar todos en esto. Claro, y ahí se me viene a la cabeza una discusión tal vez más conceptual, pero que se asienta en esta carne que decía Luis, ¿no? Y es sobre la libertad, ¿no? Porque muchas veces estos sectores privados que ya en el 19, en el 20 y hasta en el 21 enarbolan la bandera de la libertad, de permitir que las cosas fluyan porque el mercado permite, que la iniciativa privada es la que da empleo, la que permite el crecimiento de la economía, etcétera, siempre están hablando desde una perspectiva de libertad negativa, es decir, que nadie, en términos coloquiales, me joda para que yo pueda hacer las cosas que yo quiero hacer, que no haya un impedimento.
Sin embargo, la propia comprensión de la república, que es anterior a la idea de democracia que conocemos ahora. En el 19 no se hablaba tanto de democracia como en términos virtuosos, más bien como una degeneración de un régimen que era como algo que no se quería tal vez. Era esta idea de el republicanismo a lo que apunta es a la construcción de una libertad positiva. Es decir, permitir que estos sujetos que no pueden expresarse libremente porque tienen algún tipo de coerción, es decir, no tienen un empleo libre, su votación no podía estar... libertad de conciencia. La libertad de conciencia, porque al estar empleados por X persona, iban a estar condicionados a votar por los intereses de esa persona que les empleaba, etc. El republicanismo es el que impulsa a través del Estado la posibilidad de esta libertad de conciencia, para que efectivamente se pueda cubrir necesidades, lo que ahora decimos derechos, que no es un anacronismo para el siglo XIX, pero los derechos sociales, políticos que conocemos ahora. Entonces, el despliegue del Estado también permite eso, la posibilidad de pensar que estas personas que no tienen esas condiciones de autonomía, en lo que es la heteronomía, no son sujetos heterónomos, sino son, más bien, son sujetos heterónomos, no son sujetos autónomos, tengan la posibilidad de participar de manera plena en la comunidad política, beneficiándose de esta lógica de redistribución, que lo vemos tal vez más claramente ya en el siglo XX. O sea, es pensar los sujetos como obreros, ya no son los artesanos simplemente que estaban organizados en gremios, sino obreros que están vinculados a la incipiente industria textil, sobre todo serrana, que empieza a ver con más fuerza, más moderna, digamos, en el siglo XX, que empiecen a recibir esta idea de derechos a los que tienen acceso por el simple hecho de ser humanos. Y yo quisiera que pensemos, porque claro, ahora estamos en un momento del debate en un grado de sofisticación de algunas cosas y también de simplificación de otras. Y uno asume que el hecho de que yo tengo derechos fuese como, ¿no? Como que me viene algo de algún lugar, un la providencial, la providencia ha provisto, ¿no?, el derecho. La idea de que el derecho está ahí y siempre ha estado ahí. Exacto. Y yo digo, bueno, hay una lucha, ¿no es cierto? Hay, sobre todo en el momento, en el ciclo más revolucionario, generalmente violento, etcétera, pero también hay un momento de ejecución, de implementación de unos procesos que permiten el acceso a derechos en el momento de la pacificación. O sea, se necesita tener... En el largo plazo, de hecho. Ajá. O sea, el burócrata tiene esa función. Por ejemplo, puedo yo pensar en la libertad. Es un tema, el tema de la esclavitud y la libertad en el 19 es súper importante. O más que súper importante, me distraen. Es un tema que creo que llama mucho, ¿no? Porque nos asusta y nos debería seguir pareciendo atroz. El momento en el que se habla de la libertad, por ejemplo, ya se dice, se establece la manumisión o los procesos anteriores de manumisión, ya sea por participación en el ejército o por otras estrategias, nosotros podemos decir, bueno, se ganó el derecho a la libertad, pero para poder acceder a ese derecho, en la práctica vos necesitas, o la gente necesitó en ese momento, los administradores del Estado, los servidores públicos, en varios niveles necesitaron idear una forma para hacerlo posible. Y, por ejemplo, ahí se arman las juntas de manumisión, claro, que tienen que estar en los cabildos en el caso ecuatoriano. Tal vez ahí, Vivi, para quienes no están familiarizados con el término, ¿qué es la manumisión? ¿Qué fue la manumisión? La manumisión es el proceso por el que justamente todo un procedimiento legal, y es bien interesante, muchas veces económico también, por el que el Estado lograba generar la condición de libertad con la persona esclavizada. A ver, lo que hay que entender es que al inicio de la República, de hecho nuestras repúblicas nacen con el ideal de no puede haber personas esclavizadas. De hecho, en 1821 ya hay libertad de vientres. De hecho, en 1814 ya hay un decreto, verdad, una cédula real con libertad de vientres, pero que se cimenta en la República. El detalle está en que tienen esta paradoja.
de, ok, todos tenemos que ser libres, pero no vamos a atentar contra la propiedad privada. Entonces, la Junta de Manumisión tiene esa función de liberar a estas personas esclavizadas, pero compensar, respetando la propiedad privada, pagando por ellas. Exactamente. Y, por ejemplo, aquí, ese es un caso clarísimo en donde la vida cotidiana de una persona es afectada, ¿no es cierto? La vida, por ejemplo, de una familia que haya sido, no sé, por ejemplo, que trabaja en una hacienda y que de pronto ya quiere llevar al proceso de manumisión, tiene que acercarse al cabildo, y uno de los grandes problemas que tenía el Estado era que no había fondos suficientes y había un montón de peticiones de manumisión que no se podían llevar adelante por esta vía estatal, ¿no es cierto? Digamos, por esta vía legal, esta vía procedimental, proceso, ¿no? ¿no es cierto? Porque no había dinero suficiente y en muchos casos se hizo de manera particular, ¿no? Pequeños acuerdos. Y hay otros en el que el Estado podía dar fuerza. Estoy pensando, por ejemplo, León, actual provincia de Cotopaxi, es una de las primeras de cerrar. ¿Cuál León? Es una de las primeras de cerrar su manumisión, porque el Estado destina los fondos del estanco, es decir, de este impuesto a la pólvora, que era privilegio del Estado, a la manumisión. Entonces, es el Estado el que cubre a partir de esos fondos la liberación de estos esclavos. A ver, para aclarar lo de libertad de vientres, de estos esclavos que no habían sido beneficiarios de libertad de vientres en las décadas anteriores. Libertad de vientre implica que todo aquel nacido a partir de ese momento de una mujer esclavizada nacía libre. Eso es una libertad de vientre. Entonces, todos los que no habían sido partícipes de ello eran beneficiarios de que el Estado, con los fondos de la pólvora, compraba su libertad. Por eso León y otras provincias con estancos lograron... es la actual Cotopaxi. Liberar. En Ecuador. Claro, y ahí tal vez es importante ver esto con este ejemplo tan esclarecedor, la importancia de un Estado. Porque si dependíamos, en cambio, de la voluntad individual, ¿no? Por los intereses económicos que están en juego, intereses económicos privados, probablemente esto no pasaba. Pensemos en otros contextos dentro del continente. Que había la emancipación, que fue una decisión, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que incluso produjo la guerra civil también, la guerra civil de Estados Unidos, ¿no? Lincoln, toda la cosa, el general Grant, ¿no? Richmond y toda la cosa, que si no había Estado de por medio, y eso creo que responde mucho a la tradición más latinoamericana que americana en general, de este instrumento que permitió que ciertos cambios pasen, ¿no? La ampliación que hemos trabajado con Luis, la ampliación de la ciudadanía, gracias precisamente a la acción estatal, y tal vez ahí hacer un guiño a lo que ha trabajado Juan Mayhuasca, de entender en los años 60 esta construcción de estas élites estatales que empiezan a pensar tal vez un proyecto nacional, ya no es el interés local, regional, particular, sino este sujeto que es parte del aparato del Estado, que puede ser un sujeto, no sé si decirlo, como experto en la administración del Estado, ¿no? Que empieza a tener por medio, o sea, como interés principal, interés general, ya no es el interés particular. Tal vez en lo teórico, el Estado debería representar aquello, ¿no? El interés común, la propia idea de la república, el interés general, ¿no? Y Mayhuasca trabaja o investiga para el siglo XIX esto, y es muy interesante, en el que te terminas dando cuenta que, los ministerios sí lo ocupa cierta élite intelectual y cierta élite económica. Pero cuando te pones a ver quiénes son los burócratas, son propietarios de pequeñas, o sea, no pequeñas propiedades, pero sí pequeñas quintas, o sea, no son los grandes terratenientes, ellos no ocupan los puestos desde por lo menos mediados del siglo XIX, no ocupan esos cargos, o sea, el de secretario del ministerio de tanto, el subsecretario, el inspector, son personas que tienen a lo sumo una pequeña propiedad, y otras, conforme avanza el siglo XX, no tienen propiedades, viven de su sueldo, pero que son agentes que permiten el funcionamiento del Estado y el despliegue y la ampliación del Estado. Y ahí tal vez, justo pensando al menos en el siglo XX, siguiendo los trabajos y la investigación de Lorena Rosero, por ejemplo, la importancia de estas clases medias, las clases intermedias,
que siempre es una discusión en qué momento aparece la clase media en Ecuador y en si general. existe la clase media, finalmente todos somos proletarios. Claro, o sea, porque no depende, claro, es aquí la división entre trabajadores y propietarios, no hay otra, ¿no? Pero digamos, esta idea de estas clases intermedias, ¿no? Que son profesionales que tienen libres. Una conciencia, además, quieren distinguirse. Que hay una distinción, sobre todo creo que hay una distinción, ¿no? Entre unos de tantos. Claro, porque pasa por la universidad, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y es curioso ver que en los momentos de crecimiento del Estado también crecen estas, entre comillas, clases medias, que dependen su trabajo, su reproducción material de la vida, dependen del Estado, pero no tal vez en clave de las críticas de los neoliberales contemporáneos, tal vez de que odian este Estado obeso, de estas como, ¿cómo decirlo?, sanguijuelas que le chupan la sangre al Estado, sino que realmente son un sector intermedio, que no son tal vez los trabajadores manuales, ¿no? Ahí también hay una discusión que es el clásico debate entre Rengel y Gallegos Lara sobre el trabajo intelectual, por ejemplo, pero no son los trabajadores manuales, pero tampoco son los grandes propietarios, terratenientes, los grandes poseedores del capital, que luego vamos a ver también durante todo el siglo XX. Entonces, esa relación entre crecimiento de Estado y estos sectores intermedios, ¿no? Y además la complejidad del Estado, porque, por ejemplo, en todo esto que estamos conversando, por ejemplo, se puede hablar de el crecimiento del número de servidores públicos y la eficiencia en algunos momentos, como en el garcianismo. Yo he podido mirar que no es que crece tanto el número de servidores, sino que están súper sujetos el ministerio, no, de la presidencia, está así súper vigilado, hay mucho control en el Tribunal de Cuentas, que es como la Contraloría actual. Entonces es más un arreglo de la hacienda que un crecimiento del número de personas. Pero una vez que las personas, o sea, que la demografía aumenta, creo que y que además el espacio de acción, de participación, se va tensionando para que entren más personas, se complejiza el asunto porque, por ejemplo, tenemos el problema de la racialización. El hecho de que en espacios llamados así indígenas, comunidades indígenas, tengas autogobierno, autonomía, y que eso se haya mantenido, ¿no es cierto? Y que luego haya esta idea de que el Estado era débil y entonces por eso se mantuvo, cuando en realidad también hay una delegación. No solamente delegación, sino una toma consciente de la población al revés, ¿no es cierto? En lugar de pensar que solo el Estado delega, es como esa población que está construyendo económicamente el Estado dice, bueno, políticamente nosotros también lo hacemos, ¿no? Siguiendo un montón de elementos del antiguo régimen. Y por eso es tan importante que se haya reconocido el Estado plurinacional, porque permite, si ustedes quieren, eso es lo que falta hacer. En lugar de pensar cambiar la Constitución, lo que hay que hacer es más bien pensar procedimientos para que se ejecute, ¿no? El resolver cómo estos espacios específicos que han mantenido una autonomía, que tienen unas características locales, pero que también son parte de lo nacional. Cómo resolver la administración de recursos, de narrativas, de discursos, que es sumamente importante, ¿no? Claro, y ahí diría, tal vez ya llevando un poco el agua a mi molino del siglo XX, un poco, es... Otra vez de Luis está en desacuerdo. Nos gusta toda la historia. Toda la historia, pero el siglo XX nos permite ver, tal vez, esas tensiones de otra manera, ¿no? Habíamos mencionado en el capítulo anterior del podcast el tema de la Revolución Juliana, un momento, un parteaguas en la historia estatal del país, en la cual el Estado pasa de ser de este Estado de la beneficencia liberal, ¿no? De sí nos encargamos de la salud, que no existía en esos términos, pero digamos del cuidado de los pobres, de los marginados, a una lógica de que el Estado tiene una obligación, una misión de encargarse de este bienestar. Y ahí es cuando se multiplican estas carteras, ¿no? En la Revolución Liberal también ya aparece, por ejemplo... Instrucción pública. Instrucción pública, ¿no? Entendiendo que la educación es una responsabilidad del Estado. Porque si no, antes de eso lo que teníamos era educación privada, básicamente. Y la educación nacional para las élites.
para los élites, huérfanos. exactamente, ¿no? Estaba Para en el estas Ministerio del Interior. y estaba en el Ministerio del Interior. Pero ya en la Revolución Juliana aparece, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, porque el Estado tiene esta obligación de crear obra pública que permite otros procesos económicos y sociales. Las Ministerio de carreteras, claro, el Ministerio de Fomento, y además el que Previsión. a mí me encanta es el Ministerio de Previsión Social y Trabajo, que es el origen de lo que vamos a ver ahora, digamos, de salud, por un Bienestar lado. social. Bienestar social. Vivienda. Claro, que ahora volvimos al bienestar social. Antes era inclusión económica. Es una conceptualización diferente. Agricultura, pesca, un montón de cosas, ¿no? Y es como estos momentos de lo que tal vez el teórico chileno Oscar Oslak piensa de esta estatalización, el proceso de estatalización, sirve precisamente para entender cómo el Estado empieza a expandir no solo sus recursos, sino su capacidad de acción. Y eso es importante, porque mientras más pequeño el Estado tenemos, eso tal vez es un problema que en la contemporaneidad, tal vez la crítica la comparten tanto los libertarios como los autonomistas de menos Estado, es que el problema es que si hay menos Estado, hay menos regulación de estas relaciones sociales que muchas veces tienden hacia lo individual, hacia el interés privado. Y también ya en el siglo XX puedes hablar de derechos, entonces de la obligación del Estado a cubrir estas instituciones que garantizan los derechos. Estoy pensando, después de la Juliana, tienes que el Estado está obligado a dar salud, o sea, que ya no es un asunto de filantropía o beneficencia, que el Estado está obligado a dar obra pública, que ya no es una cuestión de el ciudadano probo que se le ocurrió abrir una trocha por la carretera, sí, y él habla porque pues tiene que pasar por su hacienda, Claro. tiene que encargarse el Estado mismo de la obra pública, tiene que encargarse de la educación, entre otros ámbitos que el Estado tiene que financiar y de algún lugar tiene que sacar ese dinero y que seguir reproduciendo y manteniendo. Con esto también empieza a desgastarse esta vía del ente particular que piensa en términos nacionales. Es decir, muchas de las empresas públicas aparecen, o por lo menos sus primeros ejemplos surgen después de la Revolución Juliana. Es decir, ya no solamente es la familia Gijón quien se va a encargar de la luz, ya no es solamente... Los Wright, por ejemplo. Los Wright. Exactamente. Tienes otros asuntos como la seguridad social, que en el caso ecuatoriano es muy interesante, que es un asunto que sí, le pertenece a los afiliados, pero que el Estado tiene la obligación de destinarle un presupuesto que no se está cumpliendo Claro. en el término de entrega, por un lado, tanto a la caja de pensiones como a los servicios que reciben los afiliados en términos de ciudadanos. Entonces, si ustedes piensan y dicen, bueno, a mí no me va a pasar nada porque el machetazo no va a pasar nada. Equivocado. Es Mercurio. No. La cuestión es que Es Venus. Si es que nosotros queremos acceder a uno de los beneficios, que no son beneficios privilegios, sino que tienen que ser derechos, como puede ser, por ejemplo, la identificación, las cédulas, ¿no? Una identidad, el pasaporte, poder viajar, depende mucho de las personas que se involucran dentro de esta trama, de estos organismos, que además tienen un nombre que a mí me parece lindísimo, que es servir. ¿No es cierto? Público. El servidor público, no en la idea de servidumbre, sino en la idea de que sirven a lo público y por lo tanto además reciben un sueldo que es una remuneración que es completa, que tiene derechos. Porque además este es otro tema, no sé, hay un debate de si deben o no recibir sueldo los servidores del Estado. ¿No? Recuerdo hace poquito... De Weber, ¿no? O sea, eso de los políticos también, ajá, del paracío, claro. O sea, pero finalmente el servidor público da su trabajo y requiere una remuneración. El detalle es, a ver, pongámonos a pensar, ¿cómo se hace efectivo? Y no es cuestión del imaginario que se armó, es un imaginario anti-izquierda sobre todo, de qué es lo que hace el servidor público. El gran discurso del machetazo es, hay servidores que no hacen nada, ganan el sueldo solo existiendo y respirando. A ver, una de las cosas que se pone en riesgo cuando para mí el Estado ecuatoriano era un Estado
de una contextura adecuada. Nada obeso, pero era obeso en la narrativa de los libertarios, de la derecha, etcétera. Pones en riesgo la descentralización. Exactamente. Porque Quito no pierde la mayor cantidad de sus funcionarios. La capital sí, y la capital y el puerto, pongámoslo así, mantienen el universo de sus servidores en términos de su población. ¿Y qué pasa con el resto de provincias que se quedan sin servidores? Sí. Que se quedan sin sus superiores o con los nexos que se suponen que les permite brindar el servicio al territorio, porque no solamente es de la población, sino la población sobre un territorio en las últimas décadas. Lo que se necesita atender. ¿Qué pasa? La descentralización, es decir, un estado administrado desde un Quito y un Guayaquil que no conocen el resto del país, es lo que se va a entronizar finalmente. Y para poner como una forma más ejemplificada de lo de la descentralización, es justamente la presencia de lo estatal en el territorio. Porque también suena, ¿no? Como que es eso de la descentralización. Es que no tenga que venir usted a Quito para hacer el trámite, ¿no? Que implica un capital para resolverlo. Exacto. O sea, el régimen colonial, ¿por qué duraban los juicios tanto tiempo? Es porque las comunidades Tienen o los que venir a la litigantes audiencia, ¿no? tenían que primero ahorrar un capital para poder venir al centro de la audiencia a resolver. El mejor caso es el de las universidades. O sea, pudieron haber abierto la corporación en los 60s del siglo XIX, la Corporación Universitaria del Guayaquil y la Corporación Universitaria de la SUAY, pero los exámenes tenían que venirlos a dar a Quito. O sea, si querías ser abogado, médico, etcétera, tenías que viajar a Quito, que era todo lo que había, tenías que venir a Quito a dar el examen. ¿Cuántos podían costearse el viaje? Claro, y ahí además creo que entra igual, como nota, Luis me va a ver mal cuando diga esto, una nota sociológica, pero igual pensando desde lo que me enseñó aquí la doctora Velasco, o sea, el marco teórico analítico de Bourdieu. Ya sé a quién culpar. Esta lógica de cómo se va construyendo este capital estatal, ¿no? Esa concentración de los capitales privados, una desposesión y monopolio de estos capitales que permiten que el Estado como idea del bien común, del bienestar general se empiece a construir, se da precisamente en un largo proceso histórico. Y creo que cuando uno se plantea la discusión de ¿a quién beneficia el recorte? Creo que siempre va a salir en cualquier momento de la historia ecuatoriana, por lo que estamos tratando sobre todo, son los privados. O sea, mientras hay menos regulación, menos control, menos presencia, quienes se benefician son los privados. Y ahora en Ecuador, bueno, quienes seguramente están al tanto de la realidad latinoamericana general, uno de los problemas que tenemos es una presencia muy fuerte de grupos de delincuencia organizada, que no son sino grupos paraestatales. Y tienen lugar estos grupos paraestatales precisamente por el repliegue del Estado. Donde el Estado deja de estar, hay un hueco, hay un vacío que tiene que ser ocupado por alguien. Y no lo ocupan los privados, lo ocupan esas fuerzas paraestatales que empiezan incluso a dar, por ejemplo, los servicios que el Estado deja de dar. ¿Y cuál es la diferencia, Fer, entre privado y paraestatal? A ver, qué buena pregunta. No tengo la respuesta, pero puedo dilucidar un poco al respecto. Creería que ahí, tomando algo que se había discutido también en otro de los episodios del podcast sobre esta discusión entre lo privado y lo particular, ¿no? Creería que la diferencia tiene que ver con que mientras lo privado se preocupa sobre el interés particular, lo paraestatal crea una estructura paralela que incluso tiene ciertas relaciones sociales que van más allá de los grupos familiares y de parentesco, digamos, de sangre y no de sangre que tienen estas élites que son, o sea, no solo latinoamericanas, pero globales, ¿no? Es como esta familia ampliada, ¿no? Lo que dice Franklin Ramírez de el Ecuador como un país no de ciudadanos, sino de parientes, mientras los privados se preocupan más de este núcleo, de la ganancia y de la deslocalización del trabajo y de, bueno, tengo ganancia y la pongo en paraísos fiscales, lo paraestatal, que son sobre todo estas fuerzas paramilitares, estos grupos de delincuencia organizada, crean prácticamente una especie de, entre comillas, lo pongo bien entre comillas, estados paralelos, donde hay provisión de servicios y sobre todo hay también incluso una apuesta por construcción de identidad. Cuando el Estado se repliega,
esta idea de yo pertenezco a esta comunidad política que pertenezco en tanto, también me da oportunidades de estudio, trabajo, todo lo que implica los derechos que habíamos hablado previamente. Como no existe eso, quien me permite acceder, ya no en clave de derechos, sino tal vez en privilegios, en prebendas, son estas fuerzas paraestatales. Entonces son paralelas al Estado que no tienen que ver necesariamente con este interés privado, porque también hay lógicas familiares, ¿no? O sea, los grupos de delincuencia organizada tienen mucho esta lógica de mafia italiana o de la familia finalmente, pero son pequeños estados frente a los cuales el Estado que se ha replegado poco puede hacer si no apuesta definitivamente por repoblar, reubicarse nuevamente en estos espacios que se han abandonado, ¿no? Y si pensamos más allá, como una corta duración, ¿no? No solo en el 2025, pero pienso en 2019, cuando ya se empieza a hablar de este Estado obeso, se empieza a replegar el Estado, deja de haber atención médica, salud y todo, quienes empiezan a dar estos servicios que le corresponderían al Estado por misión y lógica del Estado social ya del siglo XX, pero también hasta el siglo XXI, esto que en la Constitución está como Estado de derechos y justicia además, ¿no? Quien empieza a asumir son estos actores que con la disposición de recursos económicos, gracias a las economías ilegales, pueden dar esto. Es como en la pandemia, no es tema menor, que en la zona de ceja de montaña fronteriza entre Guayas y Cañar, por ejemplo, quien daba atención médica en medio de la pandemia no era el Estado. Eran los grupos paraestatales, eran estas familias, los lobos, los choneros, etc. El mejor ejemplo quizá, o sea, estas fronteras siempre son como un espacio conflictivo en el que el Estado avanza y se repliega, pero más se repliega que avanza. Uno de los casos más emblemáticos es Esmeraldas. Si bien hay la delegación estatal, no es lo mismo la delegación estatal del siglo XIX que la delegación estatal contemporánea. Por ejemplo, en Esmeraldas, la delegación estatal en términos de salud sigue, para quienes estudiamos historia de la salud, hay algunos trabajos que dicen, no, las hijas de la caridad, una vez llegado 1868-74, en el que salen definitivamente de todos los hospitales de Quito, Guayaquil, Cuenca, etcétera, y las otras ciudades. Se van Esmeraldas. Siguen hasta el día de hoy en Esmeraldas. Entonces, esta lógica paraestatal, como crea un ambiente de reciprocidades, de otros ámbitos, protege ciertos ámbitos que el Estado mismo ha negociado para delegar. Pensamos en las hijas de la caridad de Esmeraldas, que antes que recibir, o sea, reciben escasamente insumos del Estado. Mucho de lo que ellas recolectan es de su propia gestión comunitaria o de la localidad, de las localidades esmeraldeñas que alimentan la oferta de servicios allá. Si bien lo paraestatal no financia los centros de salud, los pequeños hospitales, sí brindan una protección. Es decir, estos hospitales que son delegaciones del Estado se convierten en espacios de protección. Claro, es los que permiten la reproducción material de la vida concreta, ¿no? Exactamente. Entonces, la lógica paraestatal no va a bajarse un hospital. Va a proteger el hospital y a quienes trabajan en él con ciertas presiones, etcétera, etcétera. Pero la protección paraestatal es mucho más fuerte que la misma protección estatal. Y ahí tal vez creo que igual es ejemplificador el caso de todo lo que ha pasado con la historia amazónica, ¿no? Sí. Es como pensar incluso esta región inaccesible, que hubo en algún momento, revisaba el día de hoy unas fuentes sobre esta aspiración de la SUAY de construir un ferrocarril transamazónico hasta creo que era Iquitos o Manaus, no sé, no recuerdo muy bien. Que salga de Sayausí o de alguna de esas localidades. Pero es como esta región inaccesible, difícil de acceso. Es como, bueno, ¿qué hacemos? Pues les entregamos, y eso es una tradición larga incluso desde la época colonial, a las órdenes religiosas, ¿no? Y que permiten como sostener la vida en ese momento. Es como, hasta ahora, el mejor hospital del... me disculparán las personas de la provincia del Tena. Tal vez ha cambiado, porque, bueno, a mí me salvó la vida el hospital de la Misión Josefina.
en el 2000, no sé, 2005. ¿Qué te pasó? Una infección gastrointestinal por estar bebiendo agua del río Misahueli. Pero fueron las monjas de la misión Josefina las que me salvaron y que siguen ahí haciendo presencia. Y que, claro, lo que tenemos de la Amazonía sí es, por un lado, tal vez las lógicas comunitarias, obviamente relacionadas a pueblos y nacionalidades indígenas, pero también esta intermediación de órdenes religiosas, tal vez más virtuosas como las Hermanas de la Caridad, etcétera, menos virtuosas como el Instituto Lingüístico de Verano. O los jesuitas. Pobre, el padre Fritz sufre en su tumba. Pero tal vez más perversas luego con la llegada de las petroleras. Claro. A quienes también se entrega esa delegación. Y uno diría, bueno, eso es cosa de los 60, de los años 70 del siglo XX. Y en absoluto. O sea, lo vemos, por ejemplo, en el caso del Yasuní, quien provee salud, quien provee educación, son las petroleras. Entonces, ahí hay que ver que a pesar de que hay no es caer en el relato del progreso, pero este despliegue del Estado, ¿no? Momentos de repliegue, despliegue, etcétera, siempre hay esta participación de las instancias paraestatales. La pregunta es, si hay algunas instancias que, si bien es cierto, cubren esta reproducción material de la vida, hay otras que lo hacen únicamente porque está de por medio el interés privado. Que es un elemento para negociar. Bueno, la otra pregunta es qué pasa en los espacios donde no hay todavía delegación. Pensamos en las ciudades o centros cercanos a las ciudades. Las ONGs. Donde tampoco necesariamente las ONGs tienen fuerza, sino el Estado ha tenido históricamente fuerza. Sí. Y estoy pensando yo quizá en las empresas públicas. La lógica de los libertarios y la derecha y los más liberales económicos nos dice es que las empresas estatales son un lastre dentro de la competencia del capitalismo más contemporáneo. Ahora, el detalle está que y tómenlo como vaticinio de los siguientes meses. Lastimosamente no diría que de años, porque las cosas se están moviendo en meses. Acelerando mucho. Si el tiempo está... Entonces, van a salir con el argumento de las empresas públicas no funcionan, no sirven. Obviamente no sirven. Si les restas los funcionarios, si cortas las cabezas, van a ser totalmente ineficientes porque respecto a la competencia privada van a ser menos productivas porque tienen menos funcionarios. Has descabezado a la planta de empleados. Entonces, el discurso es ese. Hay menos empleados, el Estado no puede tener empresas, privaticemos o concesionemos. Y ahí tal vez, como un ejemplo que sea tal vez más cercano a los ecuatorianos, como algo más reciente, es el tema de volar en Ecuador, ¿no? Volar en Ecuador, utilizar un avión para moverse entre ciudades es carísimo. Es carísimo. ¿Y eso por qué? Sobre todo desde que desapareció TAME. A eso iba, precisamente. TAME, lo conversamos con la Vivi antes. ¿TAME qué era, Vivi? Transportes aéreos militares ecuatorianos. Una invención, una propuesta de los años 70 durante el gobierno nacionalista y revolucionario de las Fuerzas Armadas, donde además se crearon muchas empresas públicas. En Provid, por ejemplo, que ahora no tenemos ni idea. Reorganizaron muchos servicios que el Estado ya daba, por si acaso. No se crean. Sí. También eso. Eso sí es importante decir también, porque cada momento de reorganización, eso es interesante, trae un discurso. Y así como nosotros ponemos mucha atención en lo material, siempre hay que mirar también cómo se construye lo simbólico, porque es fundamental. Entonces, claro, se funda por primera vez, pero no es tanto. Pero bueno. Claro, pero retomando el tema de TAME, era la empresa pública que permitía el viaje dentro del país en los mejores precios y que permitía, por ejemplo, hacer uso de la infraestructura que el Estado desplegó hace 10 años más o menos, que ahora ya no se utiliza. Y que precisamente la mejor forma de utilizarlo es a través de los privados que tienen precios exorbitantes. A ver, la infraestructura sigue usándose en manos del Estado, pero la infraestructura en manos del Estado la dejas de usar cuando estás hasta la manga de acceso. Hasta ahí. Ya el resto de servicio te lo ofrecen los privados. Eso es para ti, Keyport. Hay excelentes ejemplos como Aeroméxico. O Aerolíneas Argentinas. En su momento, Aerolíneas de bandera nacional, obviamente. Air France, por favor, gran Ecuatoriana servicio de Aviación fue absorbida finalmente por TAME, si no estoy mal, me corrigen. Y Bolivia tiene también sus propias líneas nacionales. O sea, a ver, históricamente lo que tenemos que ponernos a pensar es, ¿de verdad
las empresas públicas no funcionan, o el poder de derecha o más neoliberal lo que ha hecho es desarticular su funcionamiento, justificar una falta de operatividad y de eficiencia para finalmente entregar al capital privado el beneficio de lo que recibía este tipo de negocios públicos, o la ausencia, lo que le permite la ausencia de estos servicios públicos, como es en el caso de Correos del Ecuador y de TAME. Y creo que también es interesante pensar en que no es una apología así injustificada a que existan ministerios No, o es que... una apología histórica. no, ni siquiera, Apología para la historia. no, O el oficio del historiador. ese es un título de un famoso libro, por eso nos reímos. Quiero decir, dentro de estos procesos de construcción de burocracia que, por ejemplo, permitieron el trabajo a las mujeres, la burocracia fue un espacio enorme. El telégrafo, ese medio de comunicación, permitió el trabajo, la irrupción Y los de las teléfonos mujeres luego, claro. como trabajadoras estatales. O sea, no es que las mujeres empezaron a trabajar, ya trabajaban instructoras y otros empleos, pero en el servicio público, Ya el dentro de telégrafo lo estatal implicó político. una ampliación dentro del Estado remunerando mujeres. Las profesoras normalistas. Por Y eso es ejemplo. producto de la intervención estatal. Claro. Es Las decir, hay una enfermeras. educación. Enfermeras también. De la voluntad Visitadoras política. sociales. Ujú. De hecho, el Estado ha estado, en el caso ecuatoriano, muy El secretariado cer- en general. también. cercano al desarrollo de la profesionalización de las mujeres. Sí, eso es muy importante. Entonces, lo que quiero decir es que tampoco es decir, es bueno porque existe, además ustedes saben que en la historia no hace juicios, no dice es bueno. La historia no, pero los Los historiadores, historiadores sí, ojo, con eso sí, que quede clarito. Miramos, estudiamos y juzgamos. Lo que quiero decir es, no es una apología cualquiera de que debe existir porque sí y de cualquier manera, no. Hay formas de ir regulando a los organismos que son una parte de esta entramado que es el Estado. Ujú. ¿No? Sí. Los organismos que permiten generar procesos de muchas veces aplicación de las leyes, de ampliación de los espacios y que han sido varias veces por distintos gobiernos y en distintos ciclos democráticos o también autoritarios, pues han sido cuestionados y debería ser así. El problema es pensar que se deba machetear. Ujú. Tenemos organismos de control frente a los excesos en el servicio público de, por ejemplo, millennials que están en la asamblea y que ponen al hermano y a la mamá a trabajar de asesores. Hay organismos propios del Estado con independencia del poder ejecutivo, o en teoría debería ser así, En teoría, claro que sí. que regulan este tipo de prácticas. Es decir, el discurso generalizado de los vicios del sector público es eso, una imagen que se ha armado en muchas ocasiones en términos políticos de disputa, no necesariamente dentro de cómo funciona el Estado. O sea, si un funcionario recibe coimas o no, no implica que su cargo no sea importante en el despliegue del Estado. Y que pueda ser revisado también, que pueda ser, no sé, que se puedan buscar formas más eficientes e interesantes e inclusivas de que funcione. Lo que me parece interesante también es que la defensa de que existan mecanismos para generar espacios de ampliación de derechos y establecimiento de derechos no quiere decir que entonces no puede ser revolucionario. Ese es otro elemento que es importante, ¿no? Porque a veces es como, pero es que... Como una dicotomía ¿cómo falsa, hago, ¿no? no es Como cierto? Pero maniqueísmo. si el Estado es terrible, es como, si lo vemos como un proceso, como un fenómeno, como un entramado amplio, en donde una de las partes es la violencia, por supuesto, el ejército, la policía, todo eso, pero también el espacio de la ejecución, de ampliación. El funcionario que va al campo a cerciorarse de las cosas. Ujú. El inspector de trabajo que hace su trabajo, por ejemplo. La Claro. enfermera o el médico que está atendiendo. Nunca hay de más el trabajo de enfermeras o asistentes de Y algo que es muy enfermería. El importante médico posgradista, al que es- no le pagan, por ejemplo. Es el tema de la redistribución de recursos para el goce
y la promoción de las culturas y las artes. Yo creo que eso es muy importante, porque a veces dicen, no, ¿cómo va a gastar en eso? Y es como, es tan importante, construye tejido social. Yo recuerdo la cordura... Todos, puedo terminar solo una cosita. ¿Por qué el Estado compra obras de arte que a alguien le parece interesante o decide pintar unas paredes? O financia, porque así esa colección va a ser una colección para todos y todas. Lo público. Yo pienso últimamente en las marchas que ha habido alrededor del reclamo sobre la desaparición del Ministerio de Ambiente, de la Mujer y de Cultura, que son como grandes retrocesos en términos de nuestra historia republicana, la desaparición de estos tres. Yo solo recuerdo a muchos de quienes nos están escuchando y que obviamente difundan nuestro podcast, Por entre favor. otros. ¿Quién mantuvo la cordura en la pandemia? De quienes estuvimos encerrados fueron los artistas, gestores culturales, etcétera, que buscaron la manera de mantener en términos de encierro el consumo y la posibilidad de distensión y de disfrute y de crítica y de alimentación educativa de quienes estaban en sus casas. Sí. Ahora, que el Ministerio de Cultura eventualmente haya terminado en manos de galeristas actualmente que dejaron perder este espacio o no es lo de menos, pero finalmente no es una dádiva de un gobierno, o sea, no nació en el año tal porque al presidente tal se le ocurrió, sino porque es una conquista que los mismos gestores y otros miembros de la ciudadanía pidieron para que se trate y se asigne presupuesto, financiamiento, servidores para la atención de este campo. Creo yo que es importante pensar que el machete, que además es un símbolo campesino, es un símbolo además de cierto campesinado que que estuvo más bien movilizado, no revolucionario. Más bien que nosotros retomemos, ese símbolo y que sea más bien para luchar y para abrir camino, no para cortar espacios de reproducción de la vida, que pueden ser cambiados. Podemos encontrar formas mejores, más incluyentes, podemos pensar en eso, pero tampoco es una buena idea y sobre todo por el costo social que tiene la reducción de estos puestos de trabajo que alimentan familias y que además permiten, ¿no?, que la vida sea más sencilla. Porque recuerdo que muchos aspectos en términos culturales, ya yéndonos al Ministerio de Cultura, sin irnos al de Ambiente que nos permite la subsistencia, muchos hitos de los que están orgullosos los ecuatorianos han sido financiados por el Estado. O sea, la reproductibilidad de las expresiones culturales fueron financiadas por el Estado. Y esto solo fue posible porque hubo un grupo de funcionarios de este Estado que permitieron que esto se articule. Y pues estamos llegando al final de nuestro podcast. Una idea final antes de cerrar. Hagamos un ejercicio, tal vez quienes nos escuchan, un ejercicio tal vez muy humano, de pensar las historias que están detrás de estos servidores públicos, ¿no? De pensar, por ejemplo, que en un Estado que durante los últimos, no sé, casi 10 años se ha dedicado a atacar el servicio público, hacer que, por ejemplo, sea un servidor público el que tenga que hacer el trabajo de 3 personas, ¿no? Que es lo que hemos visto en los últimos años. Va a desatender algo, porque la vida no da. Porque no da, precisamente. Hacer un ejercicio de cuando nosotros en nuestro ejercicio privado o no, nos sentimos cansados, desbordados, ¿no? Nos viene el desgán, el cansancio. Hay una humanidad que está detrás de eso, ¿no? Y es importante pensar nuevamente, ¿quién gana de estos recortes? Nuevamente, con esta idea que se presentó anteriormente. Cuando el Estado retrocede, hay unos huecos que tienen que ser ocupados por alguien. ¿Quién está ocupando esos espacios? Por ejemplo, lo ha mencionado Luis, con una fusión de un Ministerio de Ambiente subordinado a un Ministerio de Energía y Minas, que puede tener el título que quiera, pero finalmente es lo extractivo lo que privilegia. Si este ministerio se pierde su capacidad de hacer lo que poco y mal hacía, ¿quién va a estar beneficiándose de eso? ¿No? Entonces, hagamos de ese ejercicio humano y además, de pensar. ¿quiénes vamos a salir perjudicados
de que se tomen decisiones tan importantes para el colectivo. Ahí volver a lo común. Pues. Nuestros camaradas de Cuenca están luchando duro por mantener sus fuentes de agua limpias. Y de Bolívar ahí en las naves. Y el parece Yasuní, ser por favor, el Yasuní. que los funcionarios del Estado actual están más enfocados en defender los cambios y el extractivismo antes que ser servidores de esta comunidad política. Podemos decir que, pues, no es Mercurio retrógrado. Es el machete y la motosierra. Nos vemos en siguientes ediciones. Pronto. Estén pendientes de nuestro podcast. Agradecemos a Diego Minda, nuestro productor que está aquí siempre. Y les decimos buena noche. Buena noche. Buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas.